Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera edición de Crónica Viva Informa. El día de hoy tenemos una entrevista en exclusiva con un padre que ha demostrado ser sinónimo de lucha, sacrificio y esperanza. Nos referimos al doctor Ciro Castillo Rojo. Él se encuentra en nuestros estudios y recordaremos juntos todo el camino que hicieron el doctor Ciro junto a su esposa Rosario García Caballero para dar con la ubicación de su hijo, el recordado Ciro Castillo Rojo. Bueno, primero vamos a recordar lo que sucedió el 4 de abril del 2011, que es el punto de inicio de la búsqueda que ya todos conocemos. El día 4, Ciro y Rosario desaparecieron en una caminata en el Valle del Colca y fueron vistos por última vez el 31 de marzo por un minero de la zona. Aquí tengo al doctor Ciro que me lo puede confirmar. El día 4 en la mañana y le dice: mamá, estamos acá no me acuerdo si le dijo en Arequipa o el Colca, está registrado eso, estoy llegando ya para el día de las elecciones, que era el día 10, es decir, él estaba confiado en que no iba a pasar nada. Lo que llamó la atención después es que cuando le encuentran a esta señorita Rosario, ella lo primero que pregunta es quién ganó las elecciones. ¿Qué le parece, doctor, si recordamos cómo se difunde la información a nivel nacional? Correcto. Adelante. Entre tanto gesto y palabra solidaria, esta madre rompió en llanto, pues tenía decenas de hombros donde desahogar su pena. El mayor de sus 3 hijos, Ciro Castillo Rojo García Caballero, y una amiga suya, Rosario Ponce López, desaparecieron en el Valle del Colca desde el miércoles. Son alumnos de la Universidad Agraria, estudiantes del último año de Ingeniería Forestal. Ciro, de 26 años, y Charo, de 24, se fueron de paseo a Arequipa hace un mes, aprovechando las vacaciones. Debían volver para la votación. Eso es lo que Ciro le dijo a su madre el domingo pasado. Pero el miércoles, Charo le envió estos mensajes a un amigo suyo. El primero pidiendo ayuda, el segundo diciendo: apura, aún no nos encuentran. Doctor, ¿usted dónde se encontraba cuando recibe la noticia de la desaparición de su hijo? Yo había viajado a la ciudad de Puno, que es donde estaba mi plaza en ese momento. Estaba pidiendo mi reasignación a Lima y estaba haciendo el trámite de destaque para empezar. El día 6, sí, efectivamente, salgo de una operación a las 8:30, 9 de la mañana, salgo de una operación. Y uno de los muchachos que trabajan ahí, uno de los choferes, me dice: doctor, ha salido en la televisión de que uno de sus hijos se ha perdido con una estudiante. Tomo contacto con Lima, mi esposa no sabía todavía en ese momento. Inmediatamente viajo a Chivay y me constituyo en el lugar el día 7. Me imagino que fue muy preocupante, ¿no? Entonces usted, con la noticia, suspende sus labores y se dirige a la ciudad de Arequipa. Absolutamente preocupante. Es más, un padre siempre siente que puede pasar algo grave. ¿Qué le parece si escuchamos cómo informó la prensa en este audio que describe lo que estuvo viviendo el doctor Ciro junto a su esposa? Adelante. El padre, don Ciro Castillo Rojo, un cirujano de más de 60 años, lo ha dejado todo para estar junto a los rescatistas de la policía. Estamos en la búsqueda desde hace más de 7 días. Se ha buscado por tierra con varias brigadas de rescate y se ha hecho un vuelo por helicóptero. De suponer de que están vivos, el hecho de que hace 4 días recibieron un mensaje y de ahí no se recibió más mensajes. Cada minuto que transcurre reduce las posibilidades de hallar a estos jóvenes, por eso la insistencia de los suyos. Momentos de angustia viven los familiares de una que desapareció hace 5 días mientras visitaban el cañón del Colca. La preocupación ha tomado por asalto a doña Rosario García Caballero. Sí, él siempre nos llamaba, aunque sea una vez a la semana, nos llamaba para decirnos que estaba bien. El papá de Ciro y los padres de Rosario se encuentran en la zona tratando de incentivar a la policía de salvamento de alta montaña a que retomen la búsqueda, pues las bajas temperaturas y los 5.000 metros sobre el nivel del mar serían los mayores obstáculos. Hijito, sé fuerte. Yo sé que él se cuida desde muy pequeño, él ha sido cuidadoso de su persona.
por favor, cuídate, que pronto tu papá te va a estar recogiendo. Doctor, usted suspendió todas sus labores en Lima y viajó hacia la ciudad de Arequipa. Cuando usted llegó, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de las autoridades respecto a esta búsqueda? Bueno, yo me constituí inmediatamente al pueblo de Chivay, y en el camino, anecdóticamente y trágicamente, pasaban una película en el carro de un muchacho que había atascado su mano en una cueva durante más de no sé cuántas horas. Entonces esa película más el pensamiento que tenía alrededor de lo que podría estar pasando con Ciro me tenía muy preocupado. Y llegué, y lo primero que hice fue ir a la unidad de alta montaña. Claro, claro. Ahí me reconocieron, estaba yo con un abrigo negro, me acuerdo, y vi a mucha gente. Dentro de ellas probablemente estaban los familiares de Rosario Ponce. Me presenté e inmediatamente les dije que deberíamos seguir buscando porque acá los minutos eran pues cruciales, ¿no? Todos nos acordamos que había mucha dificultad en la búsqueda por el clima y por las bajas temperaturas, ¿no? Incluso varias veces llegaron a suspender las actividades de búsqueda, ¿verdad? Así es, a los 2 días regresaron unos policías que se quedaron en la montaña, creo que una sola noche. Tenían la cara absolutamente llena de ampollas. Por el excesivo 3 frío policías, que por había. el frío que había. No se puede resistir, no se puede pernoctar a la intemperie allá. Y ellos fueron llevados por mí mismo a la posta médica de ese lugar. Todos nos acordamos que había mucha dificultad, ¿no? Siguiendo con el caso, el día 13 de abril encontraron a Rosario Ponce. Es en una de las quebradas aledañas al Nevado Bomboya, ¿no? Así es. Inmediatamente fue trasladada a un hospital de la ciudad. Usted, cuando llega a conversar con Rosario, ¿qué fue lo primero que le dijo respecto a Ciro Castillo? Bueno, yo me fui a esperar a los rescatistas que bajaban por el cerro de la mina y traían el cuerpo. Yo pensé que traían el cuerpo de ambos, pero cuando conversé por radio con la madre, el tío de Rosario que había venido y que era otro rescatista que venía de Huaraz, me dijeron que solo la habían encontrado a ella y no a mi hijo. Inmediatamente me fui a esperar por el camino en que bajaba. Cuando llegó Rosario estaba muy custodiada, la policía no me dejaba acercar prácticamente. Yo me imaginé que era por el estado en que se encontraba ella. Y le dije, ¿qué es de Ciro? No me contestó nada. En ese momento ella tenía apretada contra su cuerpo el canguro de Ciro. No logré ver, pero tenía algo que agarraba en las manos. Y tampoco me imaginé que podría estar protegiendo ese canguro ella. Me alejé, ya eran las 11 de la noche, me quedé a dormir. Ella ya había sido rescatada, gracias a Dios, para felicidad de sus padres, y mi hijo no fue rescatado, ¿no? Pero no le llegó a decir absolutamente nada respecto No me a Ciro. llegó a decir nada, tampoco tuvo ¿Dónde fue su última ubicación de Ciro? Nada, no me dijo nada. El día 15 de abril se encuentran las mochilas de Ciro y Rosario y siguieron con la intensa búsqueda. Incluso usted llegó a ofrecer una recompensa por más de 10.000 soles, ¿verdad, doctor? Yo, frente a la desesperación, en ese momento dije, si a la gente que me encontrara pues hasta esos días, nomás hasta fin de mes, iba a darle una recompensa, porque la idea era encontrar con vida a Ciro. Entonces yo no tuve ningún apremio en decirle, les doy 10.000 soles, porque en ese momento había vendido inclusive la única propiedad que tenía en Lima, porque necesitaba dinero, ¿no? Y bueno, siguieron buscando, más o menos 105 días que yo seguí pensando que Ciro estaba extraviado y que se había caído, o que podía haber pasado algo, pero que estaba con vida. Recuerdo, doctor, que recibía varias llamadas de personas que supuestamente encontraron a su hijo, ¿no? ¿Alguna de esas llamadas tenía cierta credibilidad? Bueno, a mí no me hicieron ningún tipo de esas llamadas. Hicieron esas llamadas, al parecer, algunos delincuentes aquí en Lima, tratando de sorprender a mi familia. ¿Qué le decían, doctor? Fingiendo voces, dijeron, mami, me han secuestrado los terroristas y demás cosas.
Probablemente eran delincuentes que están acostumbrados pues a especular y a ganar dinero con la desgracia ajena, ¿no? Mi esposa se dio cuenta y no les hizo caso, ¿no? Pero fueron poquísimos, una o dos veces. Luego de varios días de búsqueda, el día 16 de mayo del 2011, Ciro cumplió 27 años y ustedes realizaron una misa en Arequipa, ¿no? ¿Qué le parece si vamos a escuchar más información sobre esta misa en honor a Ciro? Adelante. Estamos con la intención de encontrar a Ciro. Sentado en la primera fila junto a su hija María Gracia, Ciro Castillo, padre del joven universitario perdido hace más de 40 días, participaba de la misa que se celebró en la iglesia de la Merced. La razón de la celebración litúrgica, recordar el cumpleaños número 27 de su hijo. Creemos que está vivo, sabemos de su capacidad física, sabemos de sus conocimientos de supervivencia, así que pensamos que está vivo y lo vamos a encontrar. Reiteró el pedido de las autoridades para redoblar las tareas de rescate. Después de ser saludado por los concurrentes a la misa, Ciro Castillo nuevamente regresó a Chivay, donde también se celebró una homilía por el cumpleaños de su hijo. Lo sorprendente, doctor, es que usted ya estaba generando bastantes opiniones, ¿no? Ya todos reconocían su lucha en esta búsqueda. ¿Para usted fue difícil seguir en este proceso con personas que estaban a favor y en contra del caso Ciro? Bueno, lo que yo sentía en ese momento no era precisamente el darme cuenta quiénes estaban a favor o en contra. Lo que sí sentí honestamente fue un apoyo masivo de la gente. Pero al mismo tiempo mi gran preocupación era encontrar con vida a mi hijo y no había otra cosa que me tuviera, pues, que me quitara el sueño sino eso. Me levantaba muy temprano, me iba con los rescatistas, buscábamos en una zona, en otra, conseguía más gente, conseguía más rescatistas, mi esposa, mis hijos en Lima se movían en los diversos medios, con las diversas organizaciones de ayuda, fueron donde el señor ministro, hicieron plantones, es decir, ellos fueron los artífices de que toda la ayuda pues llegara al Valle del Colca, ¿no? La gente se sintió muy identificada con este caso, ¿verdad? La gente se identificó porque vio a toda una familia que luchaba por encontrar a un miembro de ellos, ¿no? ¿Recordar alguna muestra de cariño de las personas que lo marcó y que hasta en la actualidad lo tiene en su mente? Sí, por ejemplo, una señora muy ancianita, una campesina que hablaba solamente quechua, se nos acercó en el camino y nos regaló un atado de leña. Otra mujer en Arequipa que vendía caramelos en una esquina nos quiso dar 10 soles, a lo cual me negué obviamente, probablemente era la ganancia de todo su día. Claro. Pues ese era el regalo más grande del mundo porque estaba entregando todo lo que podía, ¿no? Son situaciones que hasta ahora lo recuerda. Me acuerdo de una niña pequeña que nos trajo una bolsa con panes para darles a los rescatistas. En fin, ese tipo de cosas. Me imagino también que fue muy duro para su esposa, la madre de Ciro, la señora Rosario García Caballero. ¿Usted tenía comunicación con ella todos los días? Absolutamente, 2 a 3, 4 veces por día. ¿Nos puede compartir qué le decía exactamente a su esposa para brindarle de alguna manera tranquilidad y esperanza? Le comentaba lo que habíamos hecho, que estábamos buscando, que no se desespere, que lo íbamos a encontrar. Le prometía que yo no iba a cejar en mi empeño de buscar a Ciro y quería que Dios nos permitiera pues encontrarlo con vida, ¿no? Eso era lo que queríamos y para coincidencia trágica también era la Semana Santa, entonces acompañábamos a la procesión y la cosa era bastante trágica, dramática, ¿no? Ahora escucharemos cómo diversas autoridades se sumaron a esta búsqueda en el caso de Ciro Castillo. Adelante. Llegó hasta el Colca para sumarse así a la búsqueda de este muchacho desaparecido hace ya 46 días. Estamos acompañando a 14 pinches de Mazamari encargados de rescatar a Ciro. Acabamos de llegar a Arequipa. Como ustedes pueden darse cuenta, están con todos los implementos necesarios para recorrer por 15 días todo el Valle del Colca. Me imagino totalmente preparados para realizar este trabajo. Sí, con la misión de encontrar a Ciro Castillo, ese es nuestro objetivo principal. Y no vamos a
dejar de ni un solo momento de buscarlo. Doctor, ¿usted cree que el apoyo por parte del gobierno de ese entonces era insuficiente? ¿Qué le parece si regresamos con su respuesta en breve, con este corte comercial? Está bien. Estudia periodismo. La Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bauzati Meza tiene la luz propia de aquellas instituciones emprendedoras que no se intimidan ante los obstáculos. Por eso, a fuerza de talento, constancia y genio competitivo, se mantiene en la cima del éxito. Su calidad académica hace posible que de sus aulas... Muy bien, seguimos con la entrevista al doctor Ciro Castillo Rojo. Recordemos que luego de varias semanas de búsqueda, se sumaron diversos grupos y especialistas. Doctor, ¿usted cree que de alguna manera el apoyo no era suficiente para encontrar a su hijo? Mira, más que suficiente, el apoyo debe ser efectivo. Más que cantidad de gente, debemos de tener expertos. ¿Qué ganamos buscando en las alturas a policías que habían trabajado en Lima como policía de tránsito y los habían llevado allá? No estaban capacitados entonces. ¿Qué ganamos buscando en las alturas a gente que está acostumbrada a buscar en la selva, es decir, a los hinchis? ¿Qué ganamos cuando existen los bomberos, existen los de salvamento internacional, existen los de salvamento ciudadano, existe la Policía Nacional, el Ejército, la aviación, etcétera, y no tienen un comando conjunto? Cada uno de ellos informa a su jefe si no sabemos si buscan o no buscan o simplemente lo hacen por cumplir. ¿Qué ganamos encima de todo eso cuando, desde mi punto de vista, había pues la intención de encubrir, de hacer de que no se encuentre nada? Pero por otro lado, gracias a Dios y a la buena voluntad de las personas, llegaron estos dos rescatistas más conocidos como los Topos de México, que a pesar de la inclemencia del clima, estuvieron ayudándolo en el caso. Imagino que usted se encuentra muy agradecido con los Topos de México, doctor. Yo estoy muy agradecido con los Topos, estoy agradecido con todos los rescatistas. Los Topos lamentablemente no encontraron el cuerpo, pero nos acompañaron en esa búsqueda. Hubo no solamente ellos, los rescatistas locales, los rescatistas de Chivay, los rescatistas de Madrigal, de Pinchoyo, que son unas poblaciones cercanas, nos acompañaron en la búsqueda y ellos al final se sumaron. Los Topos tuvieron la buena voluntad, las ganas, la entrega de hacerlo, básicamente dos, ¿no? Carol y su compañero Ramón, a quienes estamos agradecidos. ¿Cuáles fueron los grandes aportes de los Topos, de los especialistas, de los rescatistas que participaron en este caso? Desde mi punto de vista, los Topos le dieron permanencia a la búsqueda. Cuando siempre hay una persona que está en la montaña, cuando hay alguien que persiste, que son los Topos en este caso, pues la búsqueda continúa, ¿no? Porque ¿qué sucedía con la policía? La policía subía y volvía a bajar. ¿Qué sucedía con el ejército? Subía, estaba un tiempo, utilizaba más o menos la tecnología que tenían y volvía a bajar. Nos dijeron de que habían peinado absolutamente todo el Cerro Bomboya, inclusive el sitio donde se encontró a Ciro, lo cual hacía pensar pues después de que a Ciro podrían hasta haberlo colocado después, ¿no? No persistían en su búsqueda entonces, ellos regresaban. Porque tenían un plazo para retornar. En cambio los Topos eran un poco más libres en ese sentido. Independientes, se quedaban un tiempo más largo, andaban por un lugar, por otro, ¿no? Imagino también que durante la búsqueda con los socorristas y autoridades estuvieron arriesgando su vida por los caminos y la dificultad de la zona, ¿verdad? ¿Recuerda alguna situación donde estuvo a punto de salir herido o en peligro de perder su vida, doctor? No quiero decir absolutamente, o mejor dicho, no quisiera dar a entender, como que tampoco creo yo que haya estado yo a punto de perder la vida. Pero sí, la zona es una zona de mucho riesgo, es una zona de muchos riscos, precipicios enormes de 100, 200 metros. Siempre hay un momento en donde a uno se le atraviesa una espina o donde uno se cae pues 2, 3 metros o 1 metro, en fin. Eso lo pueden testificar los mismos periodistas que estuvieron por allá.
Luego de varias semanas y siguiendo con los procesos legales correspondientes, el día 16 de octubre, 7 meses después de la desaparición de Ciro, se encuentra un cuerpo en el Nevado Bomboya, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión al saber que cabía la posibilidad de que sea su hijo? Antes de eso, nosotros habíamos recorrido el cañón del Colca desde Sucuitambo, en la provincia de Espinar, en el Cusco, hasta prácticamente el Valle de los Volcanes. Este es uno de los cañones más profundos del mundo, con riscos tremendos y a una altura pues entre 4.000 y 5.000 metros. No se olviden de que allí es donde nace el río Amazonas. El nacimiento del río Amazonas está en el Nevado Mismi. Y es un riachuelo pequeñito, como después se va convirtiendo en el inmenso río Amazonas. Ustedes peinaron toda esa zona. Llegamos a toda esa zona, llegamos inclusive cerca a los lugares donde encontraron a la momia Juanita, encontramos un sinnúmero de cosas. Yo llegué a encontrar una serie de tumbas, una de ellas con varios cráneos, inclusive uno de ellos con agujero de bala, que después no sé si lo habrán investigado o no las autoridades. Yo informé inmediatamente, pero por mi inexperiencia, y no tanto por eso, sino más que nada por la desesperación de buscar a Ciro, a mi hijo, casi soy enjuiciado como huaquero porque no sabía que era una zona arqueológica, etcétera. Una zona protegida. Lo lamentable de todo esto es que después de mucho tiempo yo presumo que sabían dónde estaba el cuerpo de Ciro y no me decían absolutamente nada. ¿Pero cuál fue la primera impresión al saber que cabía la posibilidad de que fuera su hijo? A mí me informan por teléfono, porque yo seguía todos los días con un largavista al lugar donde estaban haciendo la búsqueda. No el ejército, ni la policía, ni el Estado, ni nadie, sino un grupo de personas que yo contraté cuando ya la fiscal de Arequipa tiró la esponja, como se dice vulgarmente. Ella dijo: doctor Ciro, me dijo, ya no vamos a buscar más porque no hay nada. Lo sentimos mucho. Entonces yo a las personas que había contratado les dije que se quedaran 3 días más. Y era la salida del Señor de los Milagros, y acá sucedió un hecho importante. A mi esposa, que se fue a la procesión a pedir que Dios le permita encontrar el cuerpo de Ciro, le obsequiaron un ramo de rosas del anda del Señor de los Milagros. Ese ramo de rosas me lo entregó y yo lo llevé al Colca. Se lo entregué a los rescatistas privados que habíamos contratado para que lo echaran en un barranco. Ya estábamos muy tristes nosotros, pero no perdíamos la esperanza. En ese momento eran las 4 de la tarde del último día que debían buscar. Y a esa hora arrojan las rosas, los pétalos de las rosas en un precipicio, y en ese precipicio lo encuentran. Nosotros a eso le llamamos el milagro. Podemos llamarlo un milagro del el Señor milagro de Milagros, octubre. ¿verdad? Entonces se encuentran avisoran el cuerpo de Ciro, porque el ángulo visual para encontrar el cuerpo de Ciro es tremendamente difícil, y ahí los ángulos visuales varían con cada hora, de acuerdo a la incidencia que tiene el sol. Si tú ves el cerro de frente a una hora y después lo ves a otra hora, ya no ves absolutamente nada. Es otro cerro. Las sombras distorsionan absolutamente todo. Y a esa hora observan entre Eloy Caquia y este muchacho Tataje, que era el jefe de la expedición esta, jóvenes ellos, que arriesgaban su vida, ellos sí, porque la policía no la quería arriesgar. Entonces la policía les decía: yo tengo hijos, y ellos sí se arriesgaban. Entonces ven un punto rojo en el cerro. Y Cristian Tataje, que era el jefe de este grupo de expedicionarios, le dice a Eloy Caquia, que se había sumado, Cristian le dice: ¿qué has visto? He visto ese punto rojo. Ese punto rojo no es otra cosa que Ciro, le dice, porque ¿qué más podría ser? Ellos estaban seguros que era el cuerpo de su hijo. Y Caquia le dice: no creo, tengo que comprobar. Un poco más viejo el hombre. Entonces se acercan más, agarran esos largavistas potentes con los que habían ido, y se observa precisamente un cuerpo ahí. Eran las 4 o 5 de la tarde y ya se ponía el sol, porque el sol se pone a esa hora ahí. A las 6 de la tarde me estaban llamando Tataje por teléfono: doctor, hemos encontrado a Ciro. Inmediatamente yo me fui a Arequipa y le avisé a la fiscal. Y le dije: señora,
hemos encontrado a Ciro, la gente que yo he contratado y que se quedó hasta el final. Quiero ir con usted más a la casa del presidente de la sala. Nos fuimos a la casa del presidente de la sala y le dije, si no vamos en este momento, no disponemos que un grupo de gente vaya a cuidar y a rescatar el cuerpo de Ciro, porque yo ya tenía mis dudas, que había encubrimiento y que había gente que no quería que encontremos el cuerpo de Ciro. Y le digo, eso va a desaparecer, van a volar con dinamita en la parte de arriba y se va a cubrir todo y no encontramos más el cuerpo de Ciro. Me parece que ese hecho, esa advertencia extrema que le hice, hizo de que dijera, está muy bien. Yo les dije a 3 personas que fueran a cuidar esa noche. Era muy difícil llegar allá, muy difícil. Eran unos riscos, pero absolutamente difíciles de llegar. Pero en 2 días llegaron. ¿Qué le parece? Escuchamos las declaraciones del socorrista que vio el cuerpo de Ciro. Adelante. Después de darse la alarma, digamos, o el hallazgo, bueno, yo registro fílmicamente el evento, ¿no? En el registro fílmico sale lo siguiente, ¿no? Estoy describiendo un cuerpo que en apariencia es 95% humano y que coinciden con las características de Ciro. El cuerpo lo divisamos más o menos a 3.500 metros de altitud, pero lo que pasa es que nosotros hacemos todo un circuito de caminata para llegar a la zona, entonces se sube y se baja bastante, ¿no? Los desniveles que te doy son por altímetro, pero los desarrollos que hacemos para tanto subir y bajar y acceder a los puntos, eso es lo que hace difícil la acción. Ahí escuchábamos el testimonio del socorrista que encontró a Ciro. Cuéntenos, doctor, ¿cómo vivió los 2 días que duró el rescate del cuerpo de su hijo? Si no me equivoco, ese es Cristian Tataje. Los 2 primeros días fueron, como les digo, para hacer un camino para llegar al cuerpo. Era tan difícil que había que hacer un camino. Y solamente lo podían hacer gente lugareña. Entonces lo hicieron y después de eso recién vino la fiscalía con el fiscal y la policía. Y emprendieron pues el descenso, digamos, del levantamiento del cuerpo. Yo veía desde la ribera del frente del río una situación terrible, porque ves cómo están rescatando a tu hijo, pero ya no vivo, sino cómo están rescatando el cadáver de tu hijo, ¿no? Es así como se confirma y reconoce el cuerpo de su hijo. ¿Cómo se sintió después de 7 meses de intensa lucha por encontrar a Ciro? No era la culminación de nada, porque habíamos encontrado pues el cuerpo inerte de Ciro, ¿no? Esperamos que lo trajeron en un helicóptero y estaba con mi hijo Antonio, y cuando trajeron el cuerpo se había reducido, no lo veíamos directamente sino envuelto. Nos dio una congoja tremenda, lo recibimos con lágrimas en los ojos. No pensamos que un muchacho que había salido alegremente de la casa iba a retornar pues de esa manera, ¿no? Nos fuimos a Arequipa y vimos la autopsia en la sala contigua a través de unos monitores, y lo que me extraña es que la fiscal haya archivado el caso después de haber visto esa autopsia donde a las claras se ve que era pues una serie de lesiones que no podrían haber sido producidas por una simple caída, como ella menciona, ¿no? Y no solamente ese hecho, sino muchos hechos. A Rosario la rescatan el día 13 y el día 19 la trae un general de la clínica, la saca y la lleva al Valle del Colca para adoctrinarla por donde ella había caminado, sin autorización de sus jefes. Él era un general, el general Hurtado Cárdenas. Maneja el helicóptero él, habiendo otros pilotos, él pilota el helicóptero y se la lleva. Lo peor de todo es que ha habido otros personajes que se han inmiscuido en esto, como por ejemplo un coronel, un mayor,
que no tenían nada que ver. El coronel estaba ya, era jubilado, sin embargo recibía información. Entonces evidentemente había mucho que esconder. Eso es lo que me llama la atención respecto de la determinación que ha tomado la Fiscalía. Bueno, con todo esto podemos describir al doctor Ciro como un luchador, sinónimo de esfuerzo y sacrificio. Es por eso que usted tiene bastante aceptación de las personas que siguieron el caso, ¿no? Incluso hay páginas en internet con honor a su nombre. ¿Qué le diría a todas las personas que de alguna manera se sintieron identificados y apoyaron esta lucha? Yo les agradezco, y no solamente les diría, les envío un abrazo tremendo, profundo, no solo en mi nombre. Si bien la notoriedad pues ha surgido poniendo de relieve a lo mejor mi persona inmerecidamente, porque el valor, la entrega en esta búsqueda del dolor y todo eso es de mi familia, de Charo, mi esposa, Antonio, María Gracia, y no solamente de ellos, de todos los amigos, y a ellos les agradezco profundamente, les agradezco todos los gestos que han tenido, desde los más pequeños hasta los más grandes. Han habido pues desembolsos inclusive de dinero para pagarle a los rescatistas de forma anónima, se los he dado. Ha habido cajones de alimentos que han enviado, los hemos utilizado en enviar, en fin. Habían personas que no se identificaban y me pedían no identificarse. Lo mismo pasó con estos perros y estos extranjeros que vinieron acá, que lamentablemente no sirvieron absolutamente de nada porque no se adaptaron al medio, pero la intención, la actitud, las ganas, la falta de dinero para poder contratar un satélite y que nos diga dónde se encontraba el cuerpo, todo eso pues es un esfuerzo enorme. Las personas no solo se identificaron a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Porque llegaron socorristas del extranjero. Así es, y también el apoyo de gente de Australia, del Canadá, de Francia, hasta ahora nos llaman, de Estados Unidos, de Boston, etcétera. Hasta ahora siguen el caso, hasta ahora siguen llamándonos con mucho cariño. Toda esa gente, me dicen ellos mismos, hoy por hoy, han seguido el caso minuto tras minuto y no están convencidos pues de que esto se trate simplemente de un resbalón, como por ahí pretenden decir. Como usted nos contaba al inicio, sabemos que lamentablemente se archivó el caso Ciro, pero imagino que seguirán luchando junto a su esposa. Nosotros queremos saber la verdad. Nosotros solamente queremos saber qué es lo que pasó, qué le pasó a Ciro, qué es lo que sucedió, cuáles fueron las motivaciones para que muriera de esta manera tan trágica y por qué sucedieron todas esas otras cosas alrededor, por qué desapareció su canguro, por qué sustrajeron su DNI, por qué después lo devolvieron, en fin, todas esas cosas que debería respondernos la autoridad competente. Hay muchas cosas que estudiar respecto al caso Ciro. Para terminar, doctor, se viene en el mes de diciembre la miniserie basada en el esfuerzo que hizo para encontrar a su hijo. ¿Qué siente al ver que el caso Ciro estará en las pantallas limeñas a través de una miniserie? Bueno, yo creo que es el hecho de contar una historia. Y si contar una historia se hace de una manera correcta, de una manera respetuosa, alturada, respetando la verdad y que no vaya pues en contrasentido de lo que la familia piensa, pues está muy bien, bienvenida sea, ¿no? ¿Qué le parece si escuchamos los avances de esta miniserie Ciro el Ángel del Colca? Adelante. Esta es la historia de una búsqueda que mantuvo en vilo a todo el Perú. Equipos de rescate sobrevuelan las poblaciones de Madrigal y Tapay en el Valle de Colca, en Arequipa. ¿Cree que haya entrado así? Soy el doctor Ciro Castillo Rojo. Pronto, Ciro, el Ángel del Colca. Muy bien, doctor, de esta manera concluimos esta entrevista en exclusiva. Muchas gracias por venir a la Asociación Nacional de Periodistas.
Gracias, Junior. Primero, permíteme agradecerte y en segundo lugar felicitar tu trabajo, porque creo que esta cronología, a diferencia de cualquier entrevista que se hace así al desgaire y a la ligera, significa un trabajo periodístico serio. Gracias, Junior. Muchas gracias, doctor. Bueno, 5 de la tarde con 14 minutos. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con la tercera edición de Crónica Viva Informa. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. La información local.